todos sabemos bien que correr es una actividad que quema muchas calorías y por lo tanto es una buena aliada a la hora de buscar bajar de peso corporal. Pero, ¿qué pasa cuando salimos a caminar? ¿Podemos llegar a obtener los mismos resultados o al menos resultados similares? ¿Es posible comparar de alguna forma estas dos actividades? Como todos sabemos, como es una obviedad, corriendo, por ejemplo, media hora, vamos a quemar más calorías que caminando esa media hora. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de tomar como variable al tiempo, tomamos como variable a la distancia? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando corremos 5 kilómetros y caminamos esa misma distancia? Y para tratar de encontrar la punta del ovillo de esta cuestión, lo primero que tenemos que tener en claro es que correr y caminar son dos movimientos bastante diferentes, dos gestos diferentes. No es solamente que uno es más rápido y uno es más lento, porque sabemos que hay mucha gente que camina, marchadores atléticos, profesionales, que lo hacen más rápido que mucha gente que corre. Si nos fijamos, la diferencia es que cuando caminamos siempre hay al menos un punto de apoyo en el piso. En cambio, cuando corremos, en algunos momentos estamos en el aire, con los dos pies despegados del piso, lo que implica también una mayor fuerza, un mayor impacto al aterrizaje. Y eso lo vamos a ver ahora. Pero te explico esto para que entendamos primero que el running, más allá de la velocidad con la que corramos, es una actividad más intensa que salir a caminar. Por lo tanto, la quema de calorías por minuto es más alta. Sin embargo, caminando se tarda más tiempo en recorrer la misma distancia y por lo tanto también vamos a quemar más calorías. Podríamos simplificarlo en esta especie de fórmula. Correr 1 kilómetro es igual a más calorías quemadas por minuto y menos minutos en actividad, mientras que caminar 1 kilómetro es igual a menos calorías quemadas por minuto, pero más minutos en actividad. Y ahora la pregunta del millón, ¿cómo se queman más calorías? Y lo cierto es que hay diversos factores que influyen en esto, como por ejemplo nuestra edad, el peso, la condición o estado físico, el ritmo, el desnivel, el terreno por donde vamos a realizar esa actividad. Pero para una misma persona que hace diferentes actividades en el mismo contexto, es decir, en el mismo terreno, misma superficie, mismas condiciones y a una misma distancia determinada, el factor que más va a influir es la velocidad, la intensidad con la que haga esa actividad. Y en teoría existe una velocidad en la que se puede quemar la misma cantidad de calorías por minuto corriendo y caminando, y esa velocidad es aproximadamente a unos 8 kilómetros por hora, lo que implica unos 7 minutos 30 por kilómetro, o si en tu país lo miden en millas, sería unos 12 minutos con 4 segundos por milla. El problema es que si nos fijamos, esa velocidad es realmente muy difícil de mantener para la mayoría de nosotros. Es un ritmo, una velocidad que te diría solamente pueden llevar y mantener los marchistas experimentados. Mientras que para la gran mayoría de nosotros, caminar rápido implica ir a una velocidad promedio de entre 5 y 6 kilómetros por hora, lo que equivaldría a unos 10 a 12 minutos por kilómetro si te pones a medirlo con tu GPS. Y al mismo tiempo, correr a esa velocidad, a esos 8 kilómetros por hora, es decir, a esos 7 minutos 30 por kilómetro, es algo bastante lento, por lo cual va a ser bastante difícil en la práctica emparejar esas velocidades en las dos actividades. ¿Y qué pasa entonces cuando caminamos y corremos a diferentes ritmos o intensidades? Por supuesto, si vamos a caminar lento, quemaremos menos calorías y si corremos rápido, quemaremos más calorías. Ahora, el secreto está en lo que viene ahora. Presta atención, una vez que alcanzamos cierta velocidad al correr, quemar más calorías por minuto se convierte en una cosa bastante difícil. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué hay tan poca diferencia entre correr fuerte y correr a una velocidad moderada? Esto pasa básicamente porque no podemos correr extremadamente rápido durante tanto tiempo. Tenemos límites y por esto corriendo diferentes intensidades, al final del día
obtendremos una diferencia, pero que van a ser menores. En cambio, el incremento de velocidad que se da entre caminar lento y correr, ya ahí implica un cambio muy importante. Y es por esto que si tu objetivo es quemar calorías para así bajar de peso, una de las mejores ideas es correr suave, trotar, ir a un ritmo de rodaje, para que tengas una referencia a un ritmo en el cual podés entablar una conversación con otra persona, porque ese ritmo te va a hacer quemar calorías y a su vez vas a poder sostenerlo durante más distancia o, si se quiere, durante más tiempo. En este sentido, hay estudios que muestran que si corremos y caminamos una misma distancia, la quema de calorías es aproximadamente de un 30% mayor en el caso del running. Pero atención, porque hay algo más. Cuando corremos a intensidades altas, también podemos beneficiarnos con un efecto de quema de calorías post ejercicio, lo que también se llama post combustión. Pero no acabamos de decir que cuando corremos a intensidades muy altas no podemos sostenerlo durante mucho tiempo. Bueno, pero recordá que en este canal vimos ya varios videos mostrando sesiones de entrenamiento llamadas fartlek, que consisten en cambios de ritmo que se van alternando entre trotes más suaves, inclusive algunos tramos que puede haber alguna caminata, tramos un poco intensos y tramos muy intensos. Y es entonces que haciendo estas sesiones, cuya base es un ritmo de rodaje más suave, pero con algunos cambios de ritmo al medio, intermedios, podés lograr optimizar esta quema de calorías. Algo que también te puede servir es lo que vimos en otro video de este canal cuando hablábamos de esas estiradas, esas aceleraciones que podemos hacer luego de un entrenamiento, que tienen otra función, que es ayudarnos a mejorar nuestra velocidad o al menos a no perderla, pero también pueden colaborar con esa quema de calorías extra luego de una sesión un poco más larga y suave. Te voy a dejar los enlaces a todos estos videos aquí arriba en las tarjetas, también en el comentario destacado y en la descripción de este video para que puedas ir a verlos y ampliar un poco más si te interesa este tema. Y otra cosa a tener en cuenta es que correr tramos más cortos pero intensamente puede ser una buena opción si querés quemar calorías y no contás con tanto tiempo. No obstante, si el running no es tu actividad favorita, no pasa nada. Podés salir a caminar y también obtener estos beneficios que te van a ayudar a la pérdida de peso corporal. Aquí en el canal hace un tiempo también hicimos un video en donde hablamos de los diferentes beneficios que tiene esta actividad, la caminata, caminar. Y una de las cosas más interesantes es que dada la intensidad baja de este ejercicio, el porcentaje de quema de calorías que provienen de las grasas acumuladas en nuestro cuerpo es más alto. Y un dato no menor es que un paseo caminando de 1 hora o hacer un tramo en este tiempo caminando, yendo de tu casa al trabajo o a algún otro lugar, puede implicar una quema de más de 200 calorías. Y lo bueno de todo esto es que es una actividad al alcance de todos. Por ejemplo, es recomendable para las personas con elevado sobrepeso, ya que caminar no representa impacto sobre las articulaciones y hay menos tensión en nuestros músculos. En resumen, el running nos ayuda mucho a quemar calorías y caminar, aunque lo hace en menor cantidad, también contribuye, también colabora en esto. Y no son actividades que no sean compatibles, todo lo contrario. Podés ser un corredor o corredora y también aprovechar en algunos momentos del día y hacer caminatas, como te digo, para trasladarte de un lugar a otro o para compartir algún momento con amigos, amigas o, por qué no, también para pasear tu mascota. Así que salí a correr, a caminar, a pasear, intercambiar las actividades, hacé lo que te gusta. Eso sí, si querés bajar de peso, también vas a tener que bajar la cantidad de calorías que consumís diariamente y a elegir mejor los alimentos que consumís de forma regular. En este canal también hicimos algunos videos hablando de esto. Te voy a dejar aquí al costado 2 de ellos. El de arriba con una lista de los alimentos que deberías evitar si estás en esta misión de bajar de peso. Y en el de abajo con una lista de los alimentos que te van a ayudar a bajar de peso. Tenés para ver los dos, tenés para entretenerte. Nosotros nos vemos en el próximo video de este canal para el que falta poco. Abrazo de Finisher para todos.